Saludos y bendiciones. Una vez más, acá está su escuela teológica integral reformadora. Vamos a la clase número 7 de lo que es Cristología de alta crítica. Continuamos con esta hermosa bendición de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Nos toca hoy ver en qué consiste el acto de redención cumplido. Oiga, cumplido, diga conmigo, diga cumplido. En Jesús. ¿Por qué le hago énfasis a esto? Porque usted debe tener conciencia de que el acto que hizo Jesús, el acto de redención, ya es una realidad. No es que lo va a hacer, ya lo es. Y en nosotros ya está esa manifestación. Ya nosotros fuimos redimidos. Nosotros hemos sido comprados. Entonces, dentro del plan de justificación, se dieron 3 incidentes para que el hombre fuese justificado y obtuviese la justicia y pasase a ser justo. Por ahora estudiaremos la redención, de donde se deriva el término redimir. En el griego existen varios términos para describir la redención, de los cuales vamos a estudiar 4, que son los más esenciales. Uno de ellos, agoraxo, ¿sí? Lutros y apolutrosis. Cabe destacar y dejar en claro que en la cruz no se dio la expiación, término que significa ocultar, esconder, cubrir el pecado. El término expiar solo aparece en el canon del Nuevo Testamento en su verbo expiar en la carta a los Hebreos en el capítulo 2, verso 17, pero dicho registro no es favorable ni compatible con los incidentes que se dieron en la cruz. A continuación, estudiaremos los 4 tipos de redención que se dieron en el Gólgota. Oiga, 4 tipos de redención. ¿Cuáles son esos? Usted debe procurar, y yo debo procurar, tener esto, si es posible, de memoria. Porque este va a ser el mejor material que usted va a tener para evangelizar. Va a ser la mejor manera de usted presentar el plan de salvación a los perdidos. Y va a ser también la mejor manera de defender, ¿sí?, su posición de hombre y mujer redimido. Es un hecho que ya es una realidad. No es algo que va a hacer. Yo le pregunto a Rafael, ¿usted ya nació? Entonces, como ya usted nació, usted existe físicamente y espiritualmente. ¿Ya usted nació o va a nacer? Si ya nació, entonces ya usted existe. Pero tenemos el problema que muchos de los predicadores se la pasan enseñándole aquí a la congregación como si la congregación fueran inconversos. Discutía ayer, en el buen sano sentido de la palabra, con una amiga de las redes sociales, la cual me dice, hermano, yo quiero hablarle a usted del evangelio. Y yo le dije, listo, ¿de cuál me quiere hablar? Del Antiguo Testamento, el Mesías prometido, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Mesías entre nosotros o el Cristo entre nosotros, o del evangelio de la cruz o del evangelio del reino. Entonces ella me dice una gran verdad. Es que el evangelio es uno solo. Eso es indiscutiblemente, es uno solo, pero se ha predicado en 4 etapas. Se ha predicado en 3 y se va a predicar en una más. Es decir, el evangelio es uno solo, indiscutiblemente, Cristo es uno solo. Pero como evangelio, que la palabra evangelio es buena, sin ese, buena, nueva, porque se refiere a un individuo, no buenas, como muchos han enseñado, es buena, nueva. Entonces, esa buena nueva en el Antiguo Testamento se hablaba como el Mesías prometido, el Mesías que venía. ¿Vino el Mesías? Amén.
Estuvo entre nosotros en Manuel, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero después que el Mesías se fue, dijo que él volvería. ¿Estamos claros? Y entonces ese volvería tiene que ver ahorita, desde la muerte y la resurrección de Jesús para acá, la predicación suya y mía tiene que ser del evangelio de la cruz. ¿Por qué de la cruz? Porque estamos hablando del mensaje del que murió en la cruz y se levantó al tercer día. Y el objetivo y el plan de él es salvar a la humanidad en cuanto a objetivo principal. Luego, trabajarlos, orientarlos hasta el día del arrebatamiento. Nosotros no somos los que vamos a reinar con Cristo, la iglesia no está preparada ni está capacitada para entrar a reinar con Cristo así como estamos. No. Es más, la iglesia sí va a reinar con Cristo, pero es después de que sea arrebatada. Antes de ser arrebatada y transformada, somos llevados al tercer cielo, somos juzgados, galardonados, participamos de las bodas del Cordero y le damos inicio a la fiesta de las bodas del Cordero. Y la fiesta de las bodas del Cordero la vamos a celebrar aquí en la tierra. Sin embargo, el evangelio del reino lo van a predicar 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel, no los testigos de Jehová como ellos se hacen mencionar. Y lo otro es que mucha gente dice, eso es imposible que sean de Israel, porque Israel desapareció Israel, las tribus no existen. No es que no existen, es que no sabemos dónde están. Pero un día por allá un hombre llorón, después de que mató 450 hombres, si mal no recuerdo, o 400, salió una mujer a perseguirlo. Y el hombre no le tuvo miedo a 450 hombres, pero una mujer lo hizo llorar. Y estaba asustado y le decía, Dios, mátame. Y entonces él le dijo, es que yo solo, profeta de Jehová, solo profeta tuyo he quedado. Y le dijo, chico, quédate tranquilo, deje de estar hablando tanto, porque 7,000 rodillas yo tengo reservadas por ahí que no se han doblado entre los baales. No te creas. El hecho de que tú no sepas dónde están, no es que no están, no existen. Lo mismo pasa con él. Es decir, ¿dónde están las 12 tribus de Israel? Esparcidas por ahí en todos lados del mundo entero. Dios los tiene y sabe dónde los tiene para llamarlos a lo que los va a llamar. Este no es el tema, el detalle es el evangelio. Entonces, resulta que muchos creen que como no sabemos dónde están las tribus, no creemos que las tribus están. Pregunto, ¿ustedes se han visto el cerebro alguna vez? Y el hecho de que no se lo hayan visto es que no tienen cerebro. ¿Sí? Entonces, el hecho de que usted no sabe dónde están las tribus, no le dice a usted que no hay tribu. Entonces, el evangelio del reino no es el que usted y yo vamos a predicar. Usted y yo tenemos que predicar es el evangelio de la cruz. Y aquí estamos estudiando un poco sobre esto. Ahora, Hebreos, en el capítulo 2, verso 17, pero dicho registro no es favorable ni compatible en cuanto a lo denominado expiación, ¿no? Los incidentes que se dieron en la cruz, a continuación estudiaremos los 4 tipos de redención. Vamos a Goraxo, de donde se deriva el término redimir. En el griego existen varios términos para describir la redención, de los cuales vamos a estudiar 4, que son los más esenciales. Le dije agoraxo, estagoraxo, lutros y apolutrosis, y le entramos con agoraxo. Significa, y es el acto de comprar, pero no se trata de una simple compra. Es comprar con mucho valor. Lo que para otros, oiga, lo que para otros está totalmente desvalorizado. Es cuando se paga un alto precio por lo que aparenta no tener valor. Primera a Corintios 6:20 y 7:23 y Apocalipsis 5:9. Por favor, leen los textos en su casa, los estudian. Para Dios el hombre en el huerto del Edén fue una moneda, oiga, fue una moneda perdida, no una moneda devaluada.
el hombre nunca perdió el valor para él. Fue hecho a su imagen y semejanza. Hubo un precio muy alto que se pagó por su rescate. Este incidente está en una de las historias que Jesús relató en una de sus parábolas. Se trata de la historia de la moneda perdida. Observe que en el relato de la moneda o de la moneda que se perdió, pero no se devaluó. Por esta causa, la mujer que representa al Espíritu Santo, ahí en ese relato, en su obra de iluminación, alumbrando el entendimiento de los hombres perdidos en un mundo de tiniebla, encendió la lámpara en la oscuridad para buscar la moneda perdida, pero que no estaba devaluada. Reitero, a este incidente revelado en esta parábola se le llama agoraxo. Analicemos el relato. Ahora, más o menos esto es algo parecido como hacen algunos hombres. Yo sé hasta ahora que algunos hombres lo han hecho, no sé de que lo hayan hecho mujeres. Hombres que llegan a un prostíbulo a tener sus actividades sexuales y terminan enamorándose de una prostituta. Y tienen el valor, dijera la vieja Petra, mi mamá, la cachaza, de enamorarla y sacarla de ese lugar. Pregunto, para la sociedad, para los demás hombres, ¿esa mujer tiene algún valor? No. Sí, pero no el que el otro le dio. Esa mujer para los demás hombres vale lo que ella cobra. Pero para el otro, no. El otro tuvo el valor, tuvo la gallardía, tuvo la interesa, pudiéramos decir así, de llevársela, buscarle una casa, comprarle una casa, si el tipo tiene carro, cargarle en su carro, y si ella aceptó casarse, pues el hombre tuvo el valor, dijeran los argentinos, el tupé de darle su apellido. Pregunto, ¿eso no es digno hasta cierto punto de admiración en ese hombre? Sí. Porque para la sociedad esa mujer no tiene valor, pero para ese hombre sí. Ahora, yo no sé si alguna mujer ha hecho eso con un hombre que sea prostituto, porque también hay prostitutos. Lo que pasa es que se conocen los prostíbulos de mujeres, pero los prostíbulos de los hombres nadie habla eso por ahí. ¿Y usted cree que es que no hay? Sí los hay, sí los hay, pero yo no sé quién de alguna ha creado ese valor interno y le ha dado valor a ese hombre y ha hecho lo que los hombres hemos hecho por las mujeres. Claro, yo sé que ninguno de los que estamos aquí hemos hecho eso, pero hay otros que tienen hígado suficiente y más que nosotros. Ese es el detalle. Vamos a reconocer esa, ¿verdad que sí? ¿Qué haríamos nosotros? No, compañero. En mi caso, ni siquiera he ido a un prostíbulo, pues. Nunca. Ahora, son detalles de la vida. Resulta que el término agoraxo es comprar y pagar un gran precio, darle un gran valor a lo que para otros no tiene. Es como que agarremos el billetico de un bolívar, vamos a hablarlo aquí en la parte económica, como que agarremos el billetico de un bolívar y yo digo, tengo un billete de un, ¿sí quedan todavía de un bolívar, ¿no? De los nuevos. Creo, ¿no? Vamos a exagerar. Sí, un billete de 100 bolívares, pues, que tampoco es gran cosa. Que en la realidad, frente al dólar, creo que son $2 y casi 3. No, 3 y piquitico. Bueno, que usted agarre y compre ese billete de 100 bolívares por $500. Para otros, eso es una locura. Pero sencillamente para usted determinó darle ese valor. Eso es el término agoraxo. Entonces entienda usted el valor que Dios le dio a usted y el valor que Dios me dio a mí. No fue cualquier cosa. Jesús no pagó con chapas de botella. No pagó con hojas de cambure picado con conchas de cambure nuestra salvación. Por lo tanto, debiéramos de darle el valor
o aproximarnos un poco al valor que Él nos dio. Amén. Amén. Ahora, escucha el relato. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, que tiene que ver con la moneda, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo, oiga, delante de los ángeles, allá en el cielo, por supuesto, de Dios, por un pecador que se arrepiente. Eso está en Lucas 15, 8 y 10. Es decir, el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente es solamente cuando un pecador se arrepiente, no cuando un reconciliado se reconcilia. Aclaro eso, porque tenemos el montón de gente que dicen que hay gozo y fiesta en el cielo porque se reconciliaron 10, 15, 20. No. La fiesta es cuando un pecador se arrepiente, cuando uno que estaba perdido vino a Cristo Jesús. Tampoco estoy negando que debe de haber cierta satisfacción cuando uno de nuestros hermanos descarrilados se reconcilia. Eso es otra cosa. Debe de haber alegría y contentamiento en nosotros. Sin embargo, hay gente que cuando uno se reconcilia por ahí dicen: y este otra vez. Claro, ya él tiene como 500 veces reconciliándose, ¿no? Y no sabemos cuándo es que lo va a hacer en serio. Ahora, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso está en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Pero lo que me llama la atención acá es que usted fue comprado a precio de sangre. Pregunto yo, ¿usted sería capaz de regalar 1 litro de sangre por alguien que se está muriendo de sida, que toda la vida ha sido un ladrón, toda la vida ha sido un delincuente? Usted sabe que toda la vida le ha pegado a la mamá, le ha pegado a los vecinos, hace escándalo. Cuando él tenía así salud fuerte, era un rolo de bandido. ¿Usted iría corriendo, hace cola en el hospital para donarle un litro de sangre? Pero Jesús sí lo hizo por usted, con todo lo que usted era. No solamente 1 litro, toda. Entonces mire el valor que tenemos. Dios sí se desprendió de su Hijo. El Espíritu Santo sí se desprendió de su gran compañero y amigo. Y aunque el que sufrió en carne viva el dolor para nuestra salvación fue Jesús, el Espíritu la sintió en su espíritu y en el alma el dolor y la tristeza de ver a quién, a Jesús padeciendo todo lo que padeció por una cuerda de bandidos que éramos nosotros todos. Digan algo. Ajá. Eso es agoraxo. Exagoraxo es la forma intensiva de agoraxo. Es el acto de comprar un esclavo con vista de otorgarle la libertad. Es el contraste de comprar para esclavizar. Gálatas 3, 13 y 4, 5. Este término en su etimología caracteriza la diferencia que hay entre un siervo y un esclavo. El esclavo era sometido a servidumbre y el siervo prestaba su servicio en forma voluntaria, en agradecimiento, después de ser comprado. El acto de exagoraxo es un tipo de redención para comprar al esclavo y librarlo de su esclavitud. Si el esclavo, una vez siendo libre, quisiera servir voluntariamente a quien lo compró, pasaría a ser un siervo. Entonces le explico esto. En el tiempo antiguo, y se dice que en este tiempo todavía, pero no muy amplio, en el Medio Oriente hay mercados de esclavos y de esclavas. Es decir, sitios donde venden individuos, seres humanos. Yo sé que eso para usted es como muy feo, muy tenebroso, muy duro, porque aquí, gracias a Dios, no lo hemos vivido, ni esperamos, ni deseamos verlo. Resulta que usted llegaba al mercado de esclavos, como llegar al mercado donde venden perros, donde venden conejos, donde venden chivos.
y usted le decía al chico que estaba ahí, véndame este. Ok, él le decía, correcto, ese vale $500. ¿Cuánto le dijo que valía? 500 Usted dólares. dice, te pago 1.500. ¿Cómo se llama eso? Exagoraxo. Perdón, agoraxo. ¿Se lo vendieron en cuánto? 500. Usted está pagando 1.500. Eso es agoraxo. Pero el detalle es que usted, una vez que hicieron todo el papeleo está listo, usted le dice al esclavo, póngase de pie. El esclavo o la esclava, cualquiera, se ponía de pie y usted le dice, míreme los ojos. Eso estaba prohibido. Esclavo que mirara a los ojos del dueño era reo de muerte. Es como en el tiempo antiguo, en los cuarteles militares. No sé si todavía en algunos se ve, pero aquí cuando el actual gobierno llegó al poder, existía los comisariatos donde compraban solamente los militares. No sé si usted sabía eso. Existían los comisariatos donde compraban solamente los empleados de PDVSA, más nadie. Ajá. Y dentro de los cuarteles estaba el club de los oficiales, el club de los suboficiales y el club de la tropa. Eso sí aquí se ha visto. Algo así parecido. Resulta que el individuo llega y le, ok, 500, te doy 1.500, hicieron el papeleo, luego que le dice, levántate, mírame los ojos. El que fue dueño por naturaleza le va a decir, eso no se puede hacer. Y el dueño actual le dice, pregunto, ¿es tuyo o es mío? Con los papeles en la mano. ¿Es tuyo, señor? Ok, yo hago con lo mío lo que yo quiera. ¿Están aquí o se fueron? ¿Qué le tocaba el otro decir? De paso se lo pagó 3 veces más de lo que costaba, 2 veces más de lo que costaba. Entonces, listo, señor. Entonces, cuando el hombre mira los ojos del dueño, le dice, eres libre, váyase. Eso es exagoraxo. Comprar para dejar libre. Comprar para darle libertad. Resulta que normalmente la compra que se hace es para llevárselo y esclavizarlo. Eso es lo normal que siempre se hizo en ese tiempo. Hay varias formas de esclavitud, pero como ese no es el tema, no entremos en esa forma de esclavitud. Una de ellas, habían hombres acaudalados, adinerados, que compraban mujeres para tener hijos. Y luego de que tenían los hijos, ellas separadas del hijo, los hijos eran de él. Ese hijo podía heredar, tenía ciertas limitaciones, pero la madre sencillamente fue un instrumento que usaron. ¿Les gustaría eso a ustedes, mujeres, en esta parte del mundo? Chévere, ustedes son inteligentísimos. Ahora, normalmente siempre han sido los hombres, y sobre todo en el Medio Oriente, los que han sido campantes y fuertes en toda esta área de la vida. Entonces, reitero, agoraxo es pagar con un gran valor lo que para otros no tiene, y exagoraxo es comprar con ese gran valor, pero para dejar libre a la gente. ¿Están aquí? Amén. Seguimos avanzando entonces. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, pregunto yo, ¿cuántos éramos esclavos del pecado aquí? Amén. Amén. Yo nada más, ¿verdad? Éramos, oído, éramos, tiempo pasado. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado y libertados, oído, libertados, no que vamos a hacer, del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces resulta que el hombre que fue dado de libertad, el hombre que le dijeron váyase, él se sintió libre, le dieron su documento porque tenía que cargar un documento. Entonces, ok, otro de los casos es este que se me quedaba. Cuando usted llegaba al mercado de esclavos y compraba un esclavo, ese esclavo no tenía apellido. Para dejarlo ir libre, ahora usted tiene que darle su apellido. ¿Sabía eso? Por eso es que tenemos indígenas con apellidos españoles. Entonces yo decía, en Umucaro Alto, por allá hay un indígena que lo que le falta es el guayuco, pero el pelito, toda la cara de indígena, pero un indígena es más indígena que el salto de un venado. Entonces yo le digo, Jaime, ¿y ese Rodríguez de a dónde? Él me dijo, mira, te cuento. Tú sabes que en el tiempo antiguo, cuando los esclavos, el esclavo que era libertado, el que le daba la libertad al esclavo tenía que darle su apellido. Eso es uno. Y otro es que cuando
hubo esos choques de guerra entre el ejército español y los ejércitos indígenas, cuando un indígena dominaba a un líder español, que normalmente lo hacía el cacique. Cuando el cacique fregaba la vida del español, lo mataba, le quitaba su uniforme y se lo ponía él. Es decir, el rango militar se lo colocaba él y el apellido del tipo también, para humillarlo. Sin embargo, esa actitud era una humillación para el ejército español, pero era una honra para los indígenas. Entonces, lo que hizo Cristo aquí fue que nos dio nuestro hermano mayor. Y así como él fue y será hijo de Dios, nosotros pasamos a ser hijos de Dios también. Entonces, hemos sido libres por causa del exagoraxo. Y somos libres. Ahora, una vez que estamos libres, no salimos corriendo y nos fuimos, sino que le dijimos, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Uno, la mentalidad de esclavo no nos daba para pensar qué hacer. Nos regresamos. Señor Rafael, ¿será que usted me permite que yo ahora le sirva? Ya estoy claro, soy libre, no voy a estar como esclavo, pero usted me permite que yo le sirva voluntariamente en su finca, en su casa, en su terreno. Entonces, como capta la discapacidad del otro, le dice, sí, véngase conmigo. Entonces, eso es exagoraxo. Entonces, no somos esclavos, sino que somos siervos. Amén. 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 El término esclavo del griego es doblo, que originalmente en su etimología es el término más inferior en la escala de la servidumbre, donde se caracteriza aquel que es sometido a servir. Este término con el tiempo perdió sus propiedades en el uso hasta el punto que los apóstoles en sus escritos lo usaron intercambiablemente para hacer referencia tanto al esclavo como al siervo, pero en su origen no era así. Lutros, que indica, oiga, pagar un precio por un rescate, es el acto de pagar un secuestro, que fue lo que se hizo también. Nosotros estábamos secuestrados, pero no nos pasó, pastor, como un amigo que lo llamaron los secuestradores, le secuestraron la esposa. Entonces lo llaman los secuestradores y le dicen, mira, tenemos a tu mujer, te la podemos devolver en 10 días, pero si nos pagas, por decir algo, 5 millones de dólares. Y él le dijo, está bien, pero vale, ¿podemos negociar? Y él dijo, sí, claro que sí. Bueno, yo les voy, es decir, ustedes la van a devolver en 10 días. Bueno, yo les voy a dar por 5 millones de dólares. Yo les voy a dar 10 millones de dólares, pero se quedan con ellos. Esa la vi yo, es chéverísimo. No, puede que sí. Ahora, entonces lutro indica pagar un rescate o un precio, un rescate, y así estábamos nosotros. Eso es lutro, pagar un rescate, algo que si no se paga el rescate, la persona es asesinada. Sin embargo, en el caso de nosotros, fuimos salvados, rescatados. Puesto que el creyente es el sujeto de la gracia redentora de Dios, su redención consiste en mucho más que la liberación de la condenación. Este tipo de redención es la forma intensiva de lutros. Este término encierra la redención del hombre en forma integral, asegurando nuestra libertad. En Hebreos 9, 11 y 12 nos garantiza la absolución, absoluta y definitiva del estado de pecado que nos condenaba, que estaba erradicado en el espíritu. Esto indica que nada de lo que el creyente haga puede menguar ni aumentar la justicia divina que se dio por gracia y la obtuvimos por fe. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta y quiero que usted haga un análisis violento y me responda. ¿Qué usted puede hacer para que Dios lo ame más? Olvídese de el resto de las personas que están aquí.
por un momento piense que usted solo existe en el mundo. Pregúntole yo a usted y usted responde a yo, dijo el indio. ¿Qué usted puede hacer para que Dios lo ame más? Y la otra, ¿qué puede hacer para que Dios lo ame menos? ¿Qué puede hacer para que Dios lo ame más? La respuesta es la misma, nada. ¿Qué puede hacer para que lo ame menos? Nada también. Haga lo que haga, el amor de Dios es estable. El amor de Dios ni crece, ni baja, ni mengua, es del mismo tamaño. Como la canción que usted ha cantado varias veces. El amor de Dios. ¿Se recuerda, verdad? Okay. Esa es la realidad. Es tan alto que usted no puede ir arriba, tan profundo que no puede salirse, tan ancho que no puede. El amor de Dios, el ágape. El detalle es que a veces confundimos el ágape con el filí o el ágape con el ero. No, el ágape es el único amor que Dios practica. El ero y el filí lo practicamos nosotros. Y es un sentimiento. El detalle es que el ágape es un mandamiento. Y un mandamiento es lo que hay que cumplirlo tal como se mandó. Ahora, nos garantiza, según nuestra disposición, la liberación de los hábitos y vicios de pecado que están erradicados en el alma. Nos garantiza la liberación del estado de humillación en la que se encuentra nuestro cuerpo mortales por la resurrección o transformación en su venida. Efesios 4:30. Cabe aclarar en relación a la redención del cuerpo que la transformación de los que estén vivos cuando Cristo venga no dependen del estado de santidad en la que el hombre se encuentre, es de la adopción que Dios Padre hizo por gracia en su justificación. En esto está la fuerza de la redención bajo el término apolutrosis. ¿Sabe usted que la salvación se da en 3 pasos? ¿Sí? Fuimos salvos en el Espíritu. Nacimos de nuevo, fuimos sacados del estado de condenación a estado de justicia y ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús. En el Espíritu, señoras y señores. En el alma estamos siendo salvos. La salvación en el alma es progresiva. A medida que yo voy conociendo la palabra y sometiéndome a ella, conociendo las escrituras y sometiéndome a ella. Entonces está el proceso de salvación del alma. Y luego la del cuerpo va a ser así, en un día también. Entonces, la salvación del espíritu se le denomina como metaneuma. La salvación del alma se denomina metanoia. Y la salvación del cuerpo es la famosa metamorfosis. No sé si usted ha escuchado esas predicaciones por allá, que la gente necesita una metamorfosis. Esa se va a dar el día que seamos arrebatados. Antes no se va a dar. La metanoia es progresiva. Camina hacia adelante y camina hacia detrás. Es decir, depende de usted, no depende de Dios. Ahora, la salvación de su espíritu, la metaneuma, fue así. Un suceso. Ya se dio. Ya usted fue salvo en el espíritu, ya usted tiene vida eterna en el espíritu, pero en el alma, para el propósito, usted tiene que conocer la palabra y someterse a ella. Dejarse procesar por Dios para poder ser usado, pero ya la salvación en su espíritu es una realidad. Por lo tanto, yo no tengo que hablar de que voy a ser salvo, porque eso sería esperanza. Y se recuerda la clase pasada, la fe es un eterno presente. Por lo tanto, nosotros somos salvos. Amén. Amén. Nosotros somos santos. Amén. Amén. Que a veces cometemos algunos cachazos por ahí. Bueno, pásale serrucho ese cacho. ¿Sí? Reconozca su error, confiéselo y apártese, porque no nos queda de otra. Y manténgase vigilante para que no siga metiendo cachazos por ahí. Cristo como vicario. ¿Usted ha oído que por ahí hay un individuo que él dice que él es el vicario de la humanidad? Vamos a ver si llena los requisitos. Vamos a ver. Vamos a compararlo a él con Cristo. Cristo como vicario y mediador. A continuación daremos un breve estudio
en relación a lo que es el ser un vicario. ¿En qué consiste la obra vicaria? ¿Y qué es un mediador? ¿Y cómo fungió Cristo como mediador? Vicario. Este término no aparece en las escrituras. No es un término bíblico, señoras y señores. Es un término teológico. Por ende, no es bíblico. Es un término teológico utilizado para describir a Cristo como un sustituto, y de allí se deriva lo que se conoce teológicamente como obra vicaria. En estos días escuchaba un predicador que dijo una gran verdad, pero que me sacudió. Hay gente que se fanatizan tanto, hermanos queridos, estudiantes y los que me ven por el medio, que ellos dicen, si no está escrito en la Biblia, yo no lo acepto. Si no está escrito en la Biblia, eso no es de Dios. Pregunto, ¿la palabra Biblia está escrita en la Biblia? Entonces, ¿por qué la aceptan? La palabra Biblia no aparece en la Biblia. Bueno, entonces no debieras de aceptar ni creer en la Biblia. Para los que dicen eso, ¿no? Entonces, hay ciertas palabras que no están escritas en la Biblia, pero tácito, sobreentendido se sabe que un grupo de libros es una biblioteca. Y la palabra más correcta, dígale, se le dice Biblia, pero si usted no le quiere decir Biblia, bueno, dígale biblioteca, pues no es lo mismo. Ok. Antes de entrar en el tópico acerca de lo que es un vicario y lo que es una obra vicaria, voy a tratar el tema de Cristo como el postrer Adán. El término postrer indica uno semejante al primero, siendo el segundo y a su vez el último, sin posibilidad de que haya un tercero. Este es el término que utilizó el apóstol Pablo en la carta que escribe a los romanos y la primera carta a los corintios. Y sin embargo, cuando usted lee la carta a los corintios, la primera, en esa primera carta, Pablo dice que les había escrito otra antes. No sé si usted lo ha detallado. ¿Dónde está? No sabemos. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre. ¿Quién fue el primer hombre? Adán, alma viviente. ¿Sabe usted qué significa alma viviente? Alguien que tiene vida. La vida que tiene otro se la dio y él no se la puede transferir a nadie. Eso es alma viviente. Vamos a ver entonces el otro. El primero, alma viviente. El postrer Adán, que es el segundo, espíritu vivificante. ¿Sabe qué significa espíritu vivificante? Alguien que tiene vida. La vida que tiene es propia y se la puede transmitir al que quiera. Dos pequeñas diferencias. Casi nada, ¿verdad? Más lo espiritual no es primero, hablando de Cristo y de Adán, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, como dice el texto, repita conmigo, el primer hombre. No, dígalo más duro. El primer hombre. Para que sepan que aquí hay hombres y hay gente. Vuélvalo a decir otra vez. El primer hombre. El primer hombre. Aquí tiene usted la respuesta para todo este poco de gente que se la pasan diciéndole a usted y preguntándole de a dónde salió la esposa de Caín. ¿De dónde salió? Si hay un primer hombre, no hay más. Antes de Caín, no hay más nadie. Perdón, antes de Adán, no hay más nadie. El primer hombre. Todos los demás vienen después de él. Es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, Jesús, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tal también los terrenales. Es decir, nosotros tenemos todas las características del primer hombre, Adán. ¿Y cuál? El celestial, tales también los celestiales. Ahora lo que viene ahora es lo que le cuesta a muchos asimilarlo y aceptarlo. Entonces ya estamos claros que el primer hombre se le llama animal terrenal, que es Adán, es terrenal, el primero, no hay otro. El segundo es celestial, es divino. Al terminar el tema, recuérdenme para mostrarles un videito que tengo por ahí que es, wow, tremendo. Ahora, sobre este primero, sobre el segundo hombre. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿cuántos saben que tienen la imagen del terrenal?
Ya va, y esa timidez, dos nada más, los demás son extraterrestres, vienen del mono, de la iguana, de los lagartijos. Ya va, vuelvo a preguntar, como hemos traído la imagen del terrenal, ¿cuántos tienen la imagen del terrenal? Amén. Ajá. Escuchen lo que viene ahora. Traemos también la imagen del celestial. Si traemos la de uno, tenemos la del otro también. Ahora, ¿eso está dónde? Primera a Corintios 15, 45 y 49. Por tanto, es un conectivo, como el pecado entró en el mundo, como que el pecado entró en el mundo, nótese que no dice los pecados. Entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, aquí debe decir las muertes, que son las dos que entraron, las muertes, así las muertes pasaron a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión, porque así por la transgresión de aquel uno murieron, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa, los que están leyendo conmigo me pueden repetir allá, el juicio vino a causa de ¿qué? De un solo pecado. Vuelvo a repetirlo, ¿vino a causa de qué? Un solo pecado. No de varios, pastor, pero eso no lo habíamos detallado. Es decir, lo que nos llevaba al infierno, señoras y señores, lo que le desgració la vida a Adán y nos las desgració a nosotros, no fueron los pecados. Señoras y señores, fue un solo pecado. Y está aquí en la Biblia. ¿Cómo se llama ese pecado? Creo que yo se lo dije. Incredulidad. Uno solo. Si lo queremos corroborar, está en Juan 3:18. ¿Cómo dice Juan 3:18? A ver los que se lo saben de memoria. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué es condenado el que es condenado? Ahí está la respuesta, eso no necesita explicación. ¿Por qué es condenado el que es condenado? Porque no cree. Entonces, por un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones, para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, oiga lo que viene ahora, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Para vida eterna, no es temporal, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vida eterna. ¿Qué es lo que hay en nosotros? Vida eterna. ¿Cuándo es que nosotros vamos a asumir esa realidad y entender y vamos a dejar de dejarnos manipular por la gente que no estudian Biblia, que leen Biblia pero no estudian Biblia, que en vez de buscar edificar la iglesia buscan es aplastarla y a tirarla abajo, en vez de ubicar
en el lugar que debe estar la iglesia y en vez de ubicar a Cristo en el lugar de gloria que Dios Padre lo colocó por causa de su obediencia, lo que hacemos muchas veces con nuestras acciones y nuestras predicaciones es devaluar lo glorioso y grandioso del Evangelio. Amén o ayayay. ¿Está molesto, pastor? No. Estoy alegre de saber estas verdades. Si usted las quiere creer, ahí están, son suyas. Si no las quiere creer, se lo voy a decir en inglés. Estudie inglés para que lo entienda. I'm sorry for you. Dios me le bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Busquen el traductor para que